Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Buenas noches, ¿cómo están? Pues nuevamente aquí en la iglesia de Guanajuato de visita, y que no se nos haga falta de costumbre, ¿verdad? Que se nos haga vicio. Y como siempre bien, ¿cómo se sintieron el domingo? Sí, muy bien, ¿se la pasaron bien? Yo también. ¿Y la palabra cómo la sintieron? Sí, sí se aprende, ¿verdad? Duele, pero se aprende. Confronta. Pero yo pienso que esta enseñanza fue más bien como para consolarnos, ¿no? Así como para darnos cuenta de en las manos de quién estamos. Y eso es también una de las funciones de la predicación. Y pues bueno, vamos a dar una enseñanza más que tiene que ver con los pasajes de la vida de Cristo, donde a través de sus milagros, de sus eventos que Él tuvo, que Él experimentó con la gente, pues mostraba siempre dos facetas muy importantes. Primero, que nunca pierde el sentido y el propósito por el cual vino a la tierra. Eso nunca lo pierde. Y segundo, que a lo largo de su caminar, mientras estaba Él, pues ahora sí que mostrando el reino, predicando el evangelio, estableciendo todo lo que tenía que enseñar, enseñando a sus discípulos, pues en el camino hacía misericordia, o sea, su carácter misericordioso no lo dejaba de expresar porque Él es Dios y Él es bueno. De manera que vamos a hablar acerca de un evento más, de cómo el Señor pues trata con la naturaleza humana, cómo nos puede llevar de la perdición a la bendición, y en este caso de una muerte casi segura a una vida que tenemos en Cristo Jesús. Y así se llama la enseñanza, de muerte a dar vida. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Este evento que vamos a ver es cuando el Señor se encuentra con un hombre endemoniado en las regiones de Gadara. ¿Sí lo identifican? El gadareno. Es una situación muy terrible de este hombre. Y dice Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, si nos situamos en el contexto de la historia, vamos a ver que nos va a llevar de un terrible viaje en medio de un mar embravecido, por eso dice, viniendo del otro lado del mar, al encuentro con un hombre endemoniado.
Y en ambas situaciones, el Señor nos da una evidencia de un poder absoluto que tenía sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Vamos a comenzar dando contextos de la historia. Mire, la ciudad de Gadara estaba situada sobre la costa aproximadamente a 10 kilómetros al sureste de Capernaum. Esta colindancia, en esta colindancia había una sierra escarpada que descendía hacia la costa sobre la orilla del mar. En esa sierra, en esas cuevas, se hacían sepulcros, o también había gente que ahí era desechada y ahí vivía, como el caso de este gadareno. Esta ciudad era una de las poblaciones, de las ciudades conocidas que formaban la región de Decápolis. Decápolis estaba constituido de 10 ciudades en esa región de Asia. En la antigüedad, esta región formó parte del territorio que Moisés otorgó como herencia a la tribu de Manasés, pero ya en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda esta región, era considerado territorio gentil por la cantidad de poblaciones griegas, romanas, con tradiciones paganas, obviamente, templos dedicados a la adoración de sus dioses. Ustedes que conocen esta historia saben que pues va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con un hato, con una piara de cerdos, y el solo hecho de que ahí había cerdos, 2000, dice la historia, pues hace evidente el paganismo de la región, porque para los judíos los cerdos eran un animal inmundo, ¿verdad? En una región de judíos, evidentemente no iban a apacentar cerdos. Bueno, entonces ahora sí, después de una agitada tormenta en el mar de Galilea, cuando el Señor envía a sus discípulos por delante, en una noche cargada de mucho temor, de muchas emociones, recordemos el miedo de estos discípulos por la fuerte tempestad, antes de que se calmaran los vientos y el mar. Bueno, cuando llegan a la tierra firme, ya entrada la noche, o sea, de acuerdo al contexto, ellos llegaron de noche a Gadara, a esa costa. Ahora imagínense, vienen de una tormenta en el mar. Los discípulos vienen bien espantados y se bajan en la costa, y lo primero que ven es a un hombre desnudo corriendo, gritando, endemoniado hacia ellos. Un hombre enloquecido, malherido, en un estado lamentable. Pues imagínense la impresión, ¿verdad? Pobres discípulos, yo creo, ya decir, pues vamos de una para otra, ¿no? Dice que cuando salió de la barca, vino a su encuentro de los sepulcros este hombre con un espíritu inmundo. Dice que tenía su casa en los sepulcros, o sea, él vivía entre las tumbas y nadie podía atarle, dice, ni aún con cadenas. Muchas veces había sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas, despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Hasta ahí podemos ver la condición del hombre, que hace evidente lo que Satanás puede hacer con quien, a causa de la corrupción, del pecado, la idolatría, la ausencia de Dios, cae bajo su dominio. Aquí estamos viendo una persona totalmente dominada por un espíritu inmundo. Entonces imagínense el cuadro que se describe en la Biblia. Es un hombre violento, descontrolado como un animal salvaje. Nadie podía controlarlo, nadie trataba de dominarlo, porque a pesar de encadenarlo, él se zafaba, tenía una fuerza impresionante y se había convertido en una amenaza. Pero no solo para los demás, sino para sí mismo, porque dice la Escritura que él se lastimaba. De manera que era una situación difícil. Mire, el relato paralelo del Evangelio de Mateo, no lo busque, ahí narra que la gente evitaba pasar por aquellos lugares porque, dice, nadie podía pasar por aquel camino. O sea, era tanto el miedo que tenían que ni siquiera se acercaban por ahí. ¿Y qué representa esto? Pues la impotencia del hombre ante el poder de lo sobrenatural, y la gente pues así ya lo había, definitivamente lo tenía aislado. En ese estado el hombre tenía una fuerza física sobrehumana, pero vemos que no era una fuerza que le aprovechara en algo. Aquí vemos que
esa fuerza era para destruirlo y para destruir. Por eso rompía grilletes como si fueran cartón. Esto parecía poder, sí. Parecía que era un hombre muy fuerte, pero en realidad su cuerpo resentía todo lo que le acontecía. Él se hería, él se causaba dolor. Y vamos a empezar a hacer una aplicación práctica de la Biblia a nuestra vida. Ese es el engaño del enemigo, mis hermanos, porque no siempre las manifestaciones de poder o sobrenaturales vienen de Dios. Es algo que tenemos que entender. Sin embargo, es un hecho que muchos están fascinados por las situaciones favorables que llegan a tener, presumiendo de un poder superior o de algo especial en ellos, que solo es aparente. ¿Por qué? Porque cuando están cegados por ese tipo de engaños, aprovechan cualquier ocasión o experiencia que les permita exhibir capacidades, logros, para ser usadas a su favor, pero al venir de la fuente de mentiras, al ser engaños, todo eso resulta finalmente falso. Porque si bien es cierto que hay ciertas condiciones que pueden dar a las personas facultades, al no venir de Dios, les puede resultar muy destructivo. Y no solamente en lo físico. Tenemos que entender que cuando el poder llega al corazón de una persona que no tiene la capacidad de entender lo que es una bendición de Dios, va a afectar su carácter, va a afectar su moral, va a afectar su capacidad de discernir y terminarán siendo esclavos de lo que gobierna su corazón. O sea, ese es el engaño del mundo y eso es lo que hace el enemigo en el corazón del hombre. De ahí el riesgo de confundir la dirección del Espíritu Santo por determinadas situaciones que suceden en la vida personal o incluso manifestaciones sobrenaturales que les llegan a cegar el entendimiento, pero que no tienen que ver nada con la gracia y el poder y el propósito de Dios, aunque se las quieran atribuir a Él. A este hombre, por ejemplo, ¿de qué le valía tener tanta fuerza física si se había convertido en una persona espiritual y moralmente débil? O sea, estaba totalmente destruido. ¿Su fuerza para qué servía? ¿Para herirse? ¿Para herir? ¿Para estar solo? ¿Para perder su familia, su cordura, su salud y en muy poco tiempo su vida? Dice el versículo 5 que este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Imagine el clamor de este hombre. Y esos gritos, ese clamor, nos puede representar la angustia que este hombre tenía, ese tormento interior que experimentaba mientras deambulaba solo por las montañas, por las tumbas, y hacía evidente el estado actual que tenía. Obviamente la gente lo daba por muerto, lo daba por perdido. De hecho, él vivía como muerto entre los muertos. Y eso, mis hermanos, es una terrible condición espiritual en la que cada uno nos encontrábamos antes de conocer a Cristo. Yo a lo que los quiero llevar es a que nos demos cuenta que este gadareno está representando lo que el enemigo hace en alguien que no conoce a Dios. Porque así como nosotros estuvimos, y que pues gracias a Dios ahora podemos tener una vida distinta, pero ¿cuántos están gritando desde lo profundo de su corazón su necesidad de atención, de amor, de comprensión, sin que nadie los escuche, mientras se van lastimando en su caminar? Y mire, este clamor al que yo me refiero de muchos, de demandar atención, es un clamor silencioso, porque a veces ni ellos mismos se dan cuenta. Pero usted, ¿qué cree que hace una persona cuando está pasando por una situación difícil y recurre a cualquier cosa para salir del problema? De alguna manera él está buscando una salida, está buscando suplir una necesidad, algo que lo está agobiando. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el profeta Jonás se fue en ese barco tratando de huir de la voluntad de Dios? Jonás estaba abajo del lanchón, o sea, de esa embarcación.
Pero ¿qué estaban haciendo los tripulantes? ¿Qué hacían mientras la tormenta estaba a punto de devorarlos? Dice la Escritura que cada uno clamaba a sus dioses. O sea, cada uno de ellos estaba de alguna manera expresando, de acuerdo a lo que creía, acercándose a su Dios, clamándole por la seguridad, porque lo salvara. Y el único que tenía, ahora sí que conocimiento del Dios vivo, del que los podía sacar de la situación, estaba dormido. Y ese es el papel de la iglesia, no quedarse dormida, pero es el papel que la iglesia tiene que hacer cuando todos están clamando a sus dioses. Por eso le digo que es un clamor silencioso, donde aparentemente gozan de salud, gozan de trabajo, gozan de poder, gozan de muchas cosas, pero espiritualmente están perdidos. Mire, en un mundo sin Cristo, todo está lleno de piedras que nos hacen tropezar y nos lastiman. Esa es la analogía. En un mundo sin Cristo, solo va a haber sepulcros donde nadie va a escuchar. Y nosotros sabemos esto lo que representa. Y así como ese gadareno, y como muchos de nosotros antes, pues hay cantidad de personas que sobreviven clamando sin esperanza, hiriéndose a sí mismos, hiriendo a los demás, dominados por el pecado, en un mundo lleno de corrupción, de tentaciones, sobreviviendo con lo poquito que le pueden rescatar a las circunstancias, pero finalmente tienen una dirección de perdición. Este hombre, muchas veces, en un esfuerzo por librarse de su tormento, imagíneselo golpeándose con piedras, arrojándose sobre de ellas con el deseo de terminar su suplicio, en una condición ya tan perturbado que presentaba claramente tendencias suicidas, y ahí sí hay mucha gente. En su desesperación por lo que están viviendo, por la manera como, ahora sí como dicen, como me trata la vida, pues hay personas que buscan la salida fácil. Y para muchos en la actualidad esa condición ha cambiado, porque hay quienes creyendo que gozan de poder, siguen apostando a su autodestrucción. ¿Qué es lo que hacen? Tratar de buscar en los vicios, en las personas, en las cosas que les llaman la atención, que les producen placer, un poquito de vida, un poquito de distracción. Y eso produce un engaño. Ese es el engaño del mundo. No podemos olvidar jamás que Satanás es un astuto y cruel homicida, mis hermanos. Es un engañador que seductoramente va a desviar de Dios a las almas débiles. Y estoy hablándole a la iglesia, estoy hablando con creyentes. En el cristianismo hay muchas almas débiles que no están afirmados en su fe. Entonces, Satanás es un especialista en ofrecer señuelos de muerte que llaman la atención. ¿Por qué? Porque llenan los sentidos, colman las más íntimas pasiones, y así es como les hace sentir poder, les hace sentir seguridad, que tienen control de sus vidas. Y cuando los tiene cautivos, ¿qué hace? Destruir. Porque finalmente lo único que le interesa es que el alma de la persona se pierda. ¿En medio de qué? Pues de un mundo que no tiene misericordia. Y aunque ustedes no lo crean, hay un riesgo inminente para quienes hemos decidido seguir a Jesús. Le voy a decir por qué. Porque es dentro de la iglesia donde el enemigo acentúa su búsqueda de a quién devorar. Afuera ya los tiene cautivos. Pero en la iglesia, entre nosotros, pues él acentúa, ¿verdad?, este deseo de ver quién cae. Y lo más lamentable es que siempre va a encontrar espíritus débiles o almas carnales a quien seducir, a quien desviar y hacer caer. Sobre todo, y esto es más lamentable, a quienes aparentando madurez siguen siendo débiles. ¿No se ha dado cuenta que las personas que tratan de aparentar más madurez dentro de la iglesia son las personas que primeramente llegan a caer, flaquean o dan así como evidencias de una fe que no está bien afirmada? Y es cuando uno se sorprende que dice, bueno, si este hermano caminaba bien, hasta estaba sirviendo, tenía tanta disposición, y de repente lo vemos así como que ya no quiere saber nada. Bueno, ¿qué sucede?
son los que cuando no entienden el propósito de su salvación, el propósito de ser iglesia, todavía guardan o alientan en su corazón intenciones que cuando salen a la luz van a exhibir su realidad y eso los hace que se pierdan. Cuando nosotros llegamos a la fe, mis hermanos, hay un proceso de limpieza con el arrepentimiento. Y en ese proceso de limpieza es cuando la sangre de Cristo actúa. Nos limpia de todo pecado, nos lava, nos trae a la luz. Pero ¿qué pasa si nos quedamos solamente así? Ya soy salvo y ya. Bueno, les voy a decir qué sucede. En Lucas 11:24, porque recuerde que este hombre de la historia, pues dice que tenía un espíritu inmundo. Vamos a basarnos en eso un poquito. Dice en Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, llámese pecado, cuando usted decidió y se arrepiente y llega el Señor a su vida, todo lo inmundo que usted tenía, ¿dónde sale? Fuera de usted. Ok. Y dice, este espíritu inmundo anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados en él, ¿qué hacen? Viven ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Espiritualmente, ¿qué sucede, mis hermanos? Cuando nosotros no llenamos el corazón, sino simplemente nos conformamos con haber sido lavados por la sangre de Cristo, ¿qué va a suceder? Esa casa va a estar limpia, va a estar adornada. Su misma naturaleza, aquí no vamos a hablar de espíritus que andan en el ambiente, esto es una metáfora. Su misma naturaleza, mi hermano, ese pecado que está ahí guardadito y que en cualquier momento puede surgir, al no encontrar nada que lo detenga, ¿qué va a hacer? Va a poder hacer lo que quiera. De manera que todo lo que usted tiene, más todo lo que todavía está ahí guardado, que usted no ha entregado, al no tener nada que lo detenga, van a tomar su corazón y el estado postrero va a ser peor que el primero. ¿Sí se entendió la analogía? De ahí la necesidad de ¿qué? De que cuando yo limpio mi corazón, tengo que inmediatamente llenar mi corazón de lo que me va a seguir alimentando el Espíritu. A eso se le llama santificación. Y ese es el trabajo de la iglesia a través de la palabra, del discipulado, de los devocionales, de nuestro acercamiento a Dios, de nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque si nos quedamos nada más en esa situación de que, pues ya soy cristiano, ya voy a la iglesia, ya soy salvo y que la fiesta continúe, pues precisamente por eso vemos tantas personas de la iglesia, hermanos amados, que caen porque se han descuidado. Y esa era la condición de este hombre. Este hombre tenía muchos problemas interiores. Dice el versículo 6, pero al ver a Jesús desde lejos, corrió para arrodillarse delante de él. A mí me llama la atención siempre la manera como se redacta. Estamos hablando que era de noche. Imagínense, ¿alguien ha estado de noche en una playa? No se ve nada. Y ahora imagínense en aquella playa, menos. Estamos diciendo que venía un acantilado, que llega a la barca, está todo oscuro, venían de una gran tormenta, quiere decir que había muchas nubes. Bajan los discípulos, baja Jesús, pero el hombre los ve de lejos. O sea, tenía ciertas condiciones sobrenaturales. Y corrió para arrodillarse delante de él. O sea, no solamente lo ve, sino que reconoce quién es. Ahora, esto es como para que se ponga la piel chinita, ¿eh? Está bien bonito. Cuando el hombre llega delante de Jesús, todo cambia. Primeramente, fíjese, en aquella región todos temían al endemoniado. Pero ahora, ¿quién era el que tenía miedo? El endemoniado. Ahora, los demonios que tenía este hombre en esa condición, ahora están preocupados. ¿Por qué?
porque sabían que Jesús, el Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Mire, los demonios, y aquí sí estamos hablando de los demonios, estamos hablando de las entidades celestiales que están en nuestro entorno, buscando como leones rugientes a quien devorar. ¿Sí sabía usted que hay un ambiente espiritual en nuestro entorno? Bueno, ellos saben que en algún momento va a llegar el día del juicio final. Y ese poder o esa relativa libertad que ahora gozan va a terminar para siempre, porque para ellos está determinado su final, su terrible castigo final. Dice el versículo 7, y a voz en cuello le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Fíjese que ahorita se dirige a Jesús como una persona, como que si fuera solamente una persona. ¿Se da cuenta que es en singular? Bueno, este hombre lo más seguro es que no conocía ni sabía quién era Jesús, él personalmente. Pues Jesús no había ido a esa zona, era la primera vez que llegaba delante de él. No le conocía. Ahora, el conocimiento que muestra de Jesús, ¿qué indica? Que no se trataba de una persona solamente que estaba loca, es una persona que estaba poseída por demonios, que sí conocían la verdadera identidad de Cristo. De manera que al reconocer al Señor como Hijo del Altísimo, el temor a que les indujo a rogarle, ¿verdad? Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión me llamo porque somos muchos. O sea, era una entidad con una gran cantidad de compañeros, ¿verdad? Ahora, nos puede sorprender algo. ¿Por qué Jesús le pregunta al endemoniado su nombre? ¿Verdad? Pero todo tiene un sentido, mis hermanos. Además tenemos que entender algo. Jesús siempre ha sido maestro y seguirá siendo maestro. Y estaba enseñándole a sus discípulos. Ellos ya habían visto el poder de Jesús ante lo natural, que era la tormenta, pero ahora están viendo su poder ante lo sobrenatural. De manera que, ¿qué importancia podía tener el nombre de este hombre? Bueno, el Señor sabía. Y la respuesta que dio el endemoniado, una respuesta que el Señor ya sabía, ¿qué le muestra a los discípulos? Que al no contestar con su verdadero nombre, sino el de Legión, lo que describía era el estado espiritual en el cual estaba esta persona. Ahora, el estado de esta persona espiritual lo hizo decir que su nombre era Legión. Estamos hablando de alguien que está expresando su condición. Y yo les voy a preguntar ahorita a ustedes, espiritualmente, ¿ustedes saben cuál es su verdadero nombre? Espiritualmente. Ustedes se llaman cristianos. Fíjese lo que son dije espiritualmente. Espiritualmente ustedes delante de Dios son sus hijos, ¿sí? Sin embargo, cuando andábamos entre las tumbas, como muertos entre los muertos, ¿con cuántos nombres o de qué manera fuimos llamados o identificados? ¿Cómo te conocía el mundo? O sea, no me refiero a los nombres en el acta o el apodo que cariñosamente por ahí alguien te decía, no. ¿Con qué te llegaron a nombrar? ¿Qué nombres daban evidencia de tu vida de pecado? Esos nombres que te describían espiritualmente delante de Dios. Lo voy a explicar de esta manera. ¿Se acuerda de Jacob peleando con el ángel de Jehová? ¿Sí? ¿Qué hacía Jacob cuando quería que el Señor le bendijera? Se agarró de los pies, ¿verdad? Y decía, esto es una metáfora, es una analogía. Dice que Jacob se aferraba al ángel de Jehová y le decía, no te sueldo hasta que me bendigas. Ahora, el ángel de Jehová representa a Jesucristo, representa al Señor. Y el Señor no le dice, suéltame, y lo quiso patear. El Señor le dice, sí te bendigo, pero dime tu nombre.
Y este es precisamente ese momento donde todos nosotros pasamos en el momento en que el Señor se acerca a nosotros. Y Jacob le decía, no te suelto hasta que me bendigas. Y el Señor le dice, sí te bendigo, pero dime tu nombre. Nosotros tuvimos que hacer lo mismo. Y Jacob tuvo que decir, mi nombre es Jacob, pero los nombres en Israel, entre los judíos, tenían un significado que marcaba sus vidas en un momento dado. Y él se llamaba fraude, él se llamaba engaño, él se llamaba mentiroso. Entonces cuando él le dijo, yo me llamo mentiroso, yo soy un fraude, Señor, sí sé que pecado, o sea, estoy reconociendo mi condición espiritual. Entonces el ángel de Jehová le dice, ya no te vas a llamar más Jacob, ahora eres mi hijo, eres mi pueblo, eres Israel. Y así es como cambian las cosas. El endemoniado, al decir su nombre, Legión mostraba su estado espiritual y por su manera de vivir, el evidente control que el enemigo tenía sobre él. Él estaba poseído, mis hermanos. Si nosotros trasladáramos eso a nuestro tiempo, podríamos ver quizás en cada pecado, en cada manifestación, pues a gente poseída, gente que se droga, gente que asesina, gente que... O sea, que tú dices, pero ¿cómo es posible que pueda hacer eso? ¿Cómo es posible que su mente pueda fraguar aquello? Parece endemoniado, ¿sí? Está en las manos del enemigo. Y créame, muchos de nosotros hicimos cosas que ahora nos avergüenzan, nos hacen sacudir la cabeza, pero que finalmente el Señor nos dijo, dame tu nombre, yo te bendigo, y ya, por la gracia del Señor aquí estamos, ¿no? De manera que, bueno, aquí estamos viendo al hombre con toda ese dominio, ese control que tenía el enemigo sobre él. Ahora, aquí lo importante es que nosotros nos veamos como quienes realmente le expresamos al Señor nuestro nombre, que realmente el Señor cambió nuestro nombre. Y yo les preguntaría, si hay algún pecado, de esos pecados favoritos que yo luego les he comentado, que está encubiertamente aún anidado en su corazón, porque el Señor siempre nos va a estar demandando algo, que además de ofender a Dios, te lastima a los demás y en cualquier momento te puede hacer caer. Y eso es algo que tenemos que estar bien conscientes. Porque ahorita todos dijimos, sí, amén, el Señor me cambió el nombre, el Señor me perdonó, sí. Pero realmente tu corazón está totalmente limpio. Le has entregado todo lo que sabes que ahí puede quedar y que en cualquier momento tu naturaleza puede sacar a la luz y hacerte caer. Porque además es un proceso que no va a terminar jamás. Quizás todavía queda algo ahí de conductas nocivas, ira, amargura, no sé, lujuria, pereza, falta de perdón, celos, envidia, orgullo religioso, algo. Bueno, cualquiera que sea ese pecado, no le voy a decir demonio, le voy a decir pecado, que temerariamente aún conserva a alguien y hasta defiende, ¿qué cree que sea lo mejor? Reconocerlo, confesarlo y arrepentirse, consciente de que en cualquier momento cobrará fuerza para hacerle caer. Vemos cómo en la respuesta de este hombre el enemigo quiso mostrar su poder, porque no solamente está diciendo el nombre de los que estaban dentro de él, sino que lo está haciendo con presunción. Primero le habla en singular y le dice, ¿qué tienes contra mí, hijo del Altísimo? Y después le dice, dime tu nombre. Y dice, me llamo Legión porque somos muchos. Ahí está ya como queriendo decir, estamos bien hartos, ¿verdad? Como dicen en Guadalajara, somos bien muchos, ¿verdad? Bueno, mire, lo que está haciendo este endemoniado, o este demonio, es hacer una analogía del poder de cómo así el Imperio Romano conquistó a Israel por medio de legiones. Él había conquistado el corazón de esta persona. Porque acuérdese que Israel estaba bajo el dominio romano. Y una legión constaba de 6,000 soldados. Cuando él dice legión, está diciendo, aquí somos 6,000. O sea, una cosa impresionante. De manera que este hombre se encontraba dominado por miles de demonios que lo tenían en una situación de presión, de muerte. Y los creyentes debemos reconocer
que la mayor de las veces no es solamente un solo pecado el que nos asedia, el que tenemos ahí que quiere salir, no es un solo espíritu que nos hace voltear al mundo, hacer lo indebido, ¿no, mis hermanos? Tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados, a ponerles nombre, a expresarlos. Y el hombre le dice, somos legión. Nosotros los creyentes tenemos que entender algo, los pecados conquistan, los pecados dominan, oprimen y matan. O sea, no podemos ver a la ligera algo que sabemos que a la larga nos puede hacer daño. Por eso este hombre dice, le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Ahora, cerca del monte, dice, pasía un gran hato de cedros. ¿Qué representa esto? Que el enemigo no quiere ser echado de la región que domina. Al pecado no le gusta que lo saques del corazón. Ahora, ¿quién es el que quiere gobernar tu corazón? El enemigo, mi hermano. ¿Y qué va a usar? Tu naturaleza y el entorno. Eso es lo que va a usar para poderte engañar. Pero la palabra dice que el Señor vino a recuperar lo que se había perdido. O sea, aquí está la lucha de poderes. Pero ¿quién es más poderoso? De manera que, si no hay necesidad de Dios, ahí está el problema. Si no hay convicción de pecado, si no hay arrepentimiento, entonces no habrá limpieza de corazón. Y esa es la condición del hombre que no acepta su condición, la verdadera. Muchos creyentes no quieren salir del lugar al que ya se acostumbraron. O sea, se han acostumbrado a la medianía, a vivir en dos aguas, un poquito de fe, un poquito de mundo. Y en esa condición espiritual y moral, aunque parece que están saliendo adelante, esa situación finalmente les va a pasar una factura, los puede llevar a la perdición. Mire, vivimos en un entorno que siempre nos va a querer hacer caer. Y no es difícil pensar que por la forma de vida de la gente de esa región, acuérdese que hablábamos de Gadara, de una ciudad entre 10 ciudades de gentiles, pagana, bueno, gente de dureza de corazón, idólatra, con un paganismo muy exacerbado, pues eso hacía fácil presa de las personas de los demonios que querían permanecer en ellos. Hay regiones, mis hermanos, donde hay mucho pecado. ¿Y sabe cuáles son esas regiones? Todas. Nosotros vivimos en medio de un mundo corrupto, por eso dijo Pablo que tenemos que brillar como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Bueno, si la humanidad se diera cuenta del peligro de resistir a Jesús, de rechazar su evangelio, si lograra comprender el riesgo de hacer de lado la provisión gratuita del Señor, nadie lo rechazaría. Si tuviéramos ojos espirituales para ver el ambiente que nos rodea, mis hermanos, caeríamos aniquilados. ¿Se acuerda de Giesi, el sirviente de Eliseo? Y cuando iban los venían a atacar, ¿qué decía Giesi? Nos van a hacer pomada, ¿verdad? O sea, estaba bien nervioso, pero y Eliseo tan campante, y Eliseo diciendo, tú no sabes. Y entonces Eliseo ora al Señor y le dice, muéstrale. Y cuando Eliseo le es abierto los ojos espirituales, se da cuenta de la cantidad de defensores de parte de Dios que había en ese lugar para defender al pueblo de Israel. Bueno, así es como ahorita se desarrolla una lucha espiritual. Nosotros tenemos a nuestro alrededor acampando los ángeles, ¿verdad? La protección del Señor de muchas formas, estoy hablando espiritualmente. Sin embargo, cuando alguien está gobernado por el príncipe de este mundo, no se da cuenta que por la dureza de su corazón no arrepentido, pues está atesorando ira para el día de la ira, porque es fácil ir presa del pecado. Y cuando se tiene velado el entendimiento, es fácil ignorar que cuando se rechaza a Cristo, va a estar expuesto a los engaños del mundo. Y esa es la labor principal del enemigo de Dios y de nuestras almas, engañar. Dice 2 Corintios 4:4, acompáñeme ahí. Estoy hablando de los que rechazan el evangelio.
Dice 2 Corintios 4:4. Pues como ellos no creen, fíjese de entrada, ellos no creen. Dice, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿son víctimas de qué? De su propia incredulidad. Rechazan el Evangelio, rechazan a Cristo, ¿y quién es el que entonces interviene? El Dios de este mundo, velándoles el entendimiento. De manera que a causa de la naturaleza caída, de las pasiones desordenadas, hay quienes prefieren creer y hasta depender de filosofías humanas, del engaño de las religiones, de las falsas doctrinas, que de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado no quiere salir de la región que domina. ¿Sí se da cuenta que es bien difícil renunciar a pecar? Es bien difícil. Cuando comenzó el ministerio aquí en Guanajuato, incluso antes, mucho antes de empezar a establecer la iglesia, teníamos una pequeña misión, una célula, se decían así células, pero pues más que nada era un estudio en una casa. Y había un hermano que pues yo los ministraba, apenas comenzábamos y toda esta familia se fue a Estados Unidos. Toda. De hecho, Lolita anduvo ya con ellos. Yo creo que ustedes los identifican. Bueno, esta familia, en esa época estaban todos viviendo aquí en Guanajuato. Y íbamos ahí cada martes. Y Martín, el jefe de la casa, muy honesto, un hombre que se entregaba mucho y me decía, dice, oiga, ahora cuesta trabajo pecar, ¿verdad? Pero me lo dijo con esa sencillez. Dice, es que ahora aunque uno quiera, como que no puede. Pues sí. Le digo, eso me da paz porque me hace saber que tú tienes el Espíritu en tu corazón que ya te hace percibir el problema del pecado, ¿no? Bueno, dice el versículo 12, le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Por qué pidieron a Jesús que los enviase a los cerdos? No se los puedo ni siquiera explicar de una manera confiable. ¿Por qué? Porque hay muchas formas teológicas de ver este asunto. Sin embargo, nadie ha podido decir exactamente por qué. Por ejemplo, voy a decir unos por ejemplos. ¿Será que los demonios necesitan un cuerpo físico para permanecer en la tierra y al entrar en los cerdos era una forma de quedar en la región hasta encontrar otro cuerpo? Pues, imagínense cómo sería. Pero estamos hablando de los tiempos del Antiguo Testamento, en aquella época. Pero hay un texto en el Evangelio de Lucas que ofrece un detalle más claro para comprender mejor la petición de los demonios. En Lucas 8:31 dice que le rogaban que no los echase en el abismo. Y ahí sí ya podemos ver una respuesta más lógica. La Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres en la tierra. Algunos ya están encerrados en prisiones de oscuridad. Y a eso temían cuando rogaron a Jesús que no los enviase al abismo. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:4, yo se lo leo, 2 de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿quiénes fueron los ángeles que pecaron? Los que se vinieron con la revelación de Luzbel, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. De manera que podría haber alguna otra explicación espiritual, no sé. Pero lo que sí nos debe quedar claro es algo. No podían desobedecer ni resistir la orden de Cristo. Fíjese, hasta para entrar a los cerdos tuvieron que pedir permiso. Y eso nos debe de llenar de paz. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede actuar si el Señor no se lo permite. De manera que cuando el Señor permite que entren en ellos, al sentir esa presencia, se precipitan por el despeñadero y mueren. ¿De qué tamaño sería esta presencia? Que mejor los cerdos corrieron a matarse. Imagínense lo que estaba en ese hombre. Esto causó una grave pérdida a sus propietarios y bueno, algunos han cuestionado la decisión de Jesús. Sin embargo,
yo le voy a decir esto. O sea, hay quienes han dicho qué culpa tenían los cerdos. Pero, mire, tenemos que entender el inmenso valor que el hombre tiene para el Señor, muy por encima de otra criatura, porque el hombre ha sido creado a su imagen y semejanza. ¿Quién cree que para el Señor es más importante una piara de cerdos o un hombre? Una persona. El Señor tiene un amor especial para con sus criaturas. Mire, el Señor no desea que el hombre se pierda. La mayor prueba es haber entregado a su Hijo para que todos alcancen la salvación de su alma por gracia. Pero el deseo de Satanás es que sí se pierdan, así como Él, que se pierdan eternamente. En el versículo 14 dice, los que cuidaban los cerdos huyeron y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en sano juicio, tuvieron miedo. Vean las reacciones. Una vez que los demonios salen del hombre, su cambio es radical. Ahora estaba con Jesús, dice, sentado, vestido y en su sano juicio. Ninguno de los que conocían a este hombre, yo creo que se habían imaginado ver algo así. Sin embargo, al verlo sano, en lugar de alegrarse, tuvieron miedo. ¿Usted qué hubiera hecho si hubiera sido su hermano, su amigo, un conocido? ¿Quién sabe, verdad? No sabemos. Mire, nadie había conseguido lo que Jesús hizo. Ni siquiera se habían preocupado que este hombre fuera atendido. A lo más que llegaron a hacer fue a repudiarlo, encadenarlo en ocasiones y olvidarlo, pero nunca se ocuparon en ayudarlo. Cristo fue el único que lo vio con misericordia. De hecho, cruzó el mar en medio de una gran tempestad para restaurarle y darle dignidad. ¿Usted cree que Cristo sabía que se iba a encontrar con el Gadareno? Sí. ¿Usted cree que Cristo sabía que se iba a encontrar con usted? ¿Y sabe desde dónde vino? Desde el cielo. Cruzó un gran trayecto para poder venir a restaurarnos porque sabía que nos iba a encontrar. De tal manera que Él regresa a la dignidad de hombre, dándole libertad de la terrible condición que lo estaba llevando a una muerte segura y a perder su alma. Y ya no era aquel loco, ¿verdad? Ya no era el endemoniado violento que andaba desnudo, gritando de noche y día por los sepulcros. Ahora, junto al Señor, era un hombre. Simplemente era un hombre. ¿Y cuántos podríamos identificarnos con la situación de este Gadareno? Restaurados por Jesucristo, agradecidos por haber recobrado la cordura, rescatados de una vida de desnudez espiritual, de una condición de muerte y perdición eterna. Bueno, pero vamos a ver lo que hace el hombre. Dice el versículo 16, luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás, y mire, comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Esto es impresionante. En lugar de otra reacción, le pidieron a Jesús que se fuera. Fue desconcertante esta reacción. O sea, imagínense lo que ese milagro provoca en el ánimo de los habitantes de Gadara. En lugar de alegría, temor y desaliento. Y la pregunta es, ¿a qué temían? ¿A qué temían? Seguramente, como el endemoniado, muchos tenían mucho en el corazón, ¿verdad? Y solo la presencia de Cristo les infundía temor, porque sabían que Jesús pues iba a hacer algo en la vida de cada uno de ellos, pero prefirieron quedarse como estaban. Y lo más incomprensible también es el poco interés que mostraron con el hombre que ahora veían sano. Comparado con el desaliento de perder sus cerdos, ellos lo pusieron en la balanza y dijeron, no. Hubiéramos preferido que este siguiera endemoniado, pero que nuestros cerdos estuvieran vivos, casi. Y ellos prefirieron pedirle a Jesús que se fuera de ahí. No consideraron que la presencia de Cristo significaba
al ver a ese hombre en esa condición, primero gozarse con el hombre y bueno, ¿qué tanto más el Señor podía hacer en mi casa? Señor, ya vi lo que hiciste con este, o sea, ven a mi casa. Pasa, Jesús, ya llegaste a Gadara, gracias a Dios que te envió. Bueno, hay quien acepta. ¿Se acuerda de la mujer samaritana? Ella corrió después de identificar a Cristo cuando Él se revela a ella, y entonces después los hombres lo reciben y dicen, ya no creemos por tu palabra, mujer. Creemos porque hemos escuchado, porque sabemos quién es Él, y le rogaron que se quedara días con ellos. Pero sin embargo, para estos hombres, la sanidad del endemoniado estaba muy por debajo de lo que representó perder sus cerdos. Por eso no valoraron el bien que Jesús podía hacer con sus familias en su región. Estos apreciaban más sus posesiones, sus negocios, que la condición de las personas. Y ese es un rasgo de la naturaleza caída, que solo muestra evidencia de la ceguera por el amor al dinero. Y hay quienes sacrifican a su propia familia por amor a las cosas materiales. Y hay malos ministros que sacrifican a la iglesia con tal de satisfacer, pues, cualquier situación que les convenga. Bueno, este carácter lamentablemente está incrustado aquí en el seno de la cristiandad actual, pero bueno, es otra historia que ya conocemos. El Señor se fue de Gadara, y estas personas no sabían lo que estaban perdiendo. Y de aquí aprendemos un principio fundamental, mis hermanos. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Recuerde eso. Él no obliga a nadie a tener fe en Él, ni a amarle, nunca se va a imponer por la fuerza, sino que el Señor simplemente vino a hacer una obra de redención para todos, para que el que crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice el versículo 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahí está la condición de alguien agradecido, pero Jesús no se lo permite y le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora imagínese, el endemoniado totalmente restaurado le ruega, Señor, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero caminar contigo. Algo que quienes tuvimos la dicha de ser rescatados, pues creo que deseamos ardientemente, si no, no estuviéramos aquí. Pero la petición, ¿qué era? Evidencia de su nueva vida, evidencia de lo que ahora estaba en su corazón. Él sabía que había sido salvado por el Señor, deseaba estar con Él. Ahora, Jesucristo no se lo permite, pero por algo. Le dice, ve a tu casa con los tuyos. ¿Qué nos demuestra esto? Que el gadareno tenía familia, tenía una casa, y hasta los de su casa lo habían echado fuera. Ahora imagínese al gadareno llegando a su casa, vestido, sano. Ojalá no le hayan dicho vete porque por tu culpa nos mataron 20 puercos de los que iban ahí, ¿verdad? Esperemos que no. Eso ya es de mi cuesta. Bueno, al principio de la historia, ¿qué encontramos? A un endemoniado viviendo entre sepulcros. Ahora Jesús lo restaura, pero no solamente en su persona, en su espíritu, sino que lo restaura a su familia, lo restaura a la sociedad, para que dé testimonio de su salvación. Porque ahí es donde debemos comenzar a dar evidencias de nuestra nueva vida. De tal manera que Jesús le da una misión, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo tuvo misericordia de ti. Su misión consistía en testificar, y precisamente en la región donde lo repudiaron, en la región donde rechazaron a Jesucristo. O sea, ahí donde el gadareno había sido echado a esas cuevas, a esos sepulcros, ahí fue enviado a compartir. Y a pesar de los rechazos de los habitantes de Gadara, Jesús en su misericordia les deja un testimonio a ese hombre que había sanado, como una evidencia del propósito de que nadie se debe perder,
Pero Jesús le deja ese testimonio. ¿Esto qué fue? Una evidencia viva para convencerlos que todos le necesitaban. Y es lo que ahora Jesucristo hace con nosotros. Él nos dice primero, ve a casa y comparte las misericordias de Dios. Es convertirnos en una evidencia viva de su amor, mis hermanos. Dice el versículo 20, y esto es algo que va a ver de qué manera nos va a impactar. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dese cuenta de algo, este hombre fue el primer contacto del Evangelio de Cristo con la civilización griega. Él fue enviado a publicar el Evangelio antes que los discípulos. ¿Ya se dio cuenta? El que había estado poseído con una legión de demonios por la gracia de Dios fue el primer evangelista que el Señor envió a esa región. Y no solamente estuvo en Gadara, dice que él publicó por Decápolis. O sea, fue un predicador incansable del Evangelio de Cristo. Y ese es el verdadero sentido de nuestra salvación. El verdadero sentido de la gran comisión. Y es nuestra oración que el Señor nos permita a cada redimido que ha sido libertado de una vida de pecado, viviendo entre sepulcros y muerte, ser como aquel gadareno que por amor y gratitud a Jesús dedicó su vida a compartir las misericordias que el Señor hizo con él. De tal manera que nunca olvidemos, mis hermanos, que el sentido de nuestra fe y de nuestra salvación es pasar de la muerte a dar vida. Y ese fue el título de la enseñanza. Acompáñenme a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, porque nos has recordado de dónde venimos, Señor. Y nos podemos ver como aquel hombre gadareno que vivía entre sepulcros, lastimándose, lastimando a los demás, apartado de la sociedad, con un destino de terrible perdición, encontrarte, Señor, y tú viajar tanto para poderlo alcanzar. Entender que tú hiciste ese viaje desde tu trono hasta este mundo, Señor, para pagar por nuestros pecados. Es algo que no podemos entender, pero que sí podemos disfrutar. Ahora, nuestro mayor anhelo es decirte, Señor, te quiero seguir. Y tú nos dices, ve con los tuyos y predícales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y te damos gracias, Señor, porque nos has traído de una oscuridad profunda, de un terrible final, de un destino marcado por el pecado, a la luz admirable que nos permite la esperanza de estar contigo por toda la eternidad, Señor. Muchas gracias por recordarnos que tú tienes poder por encima de todo lo natural y lo sobrenatural, que tú tienes control sobre todas las cosas y que podemos confiar en que seguirte a ti, Señor, es la mejor decisión que podemos tomar. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, por su atención a tu palabra, y cada día, Señor, muéstrales más el propósito que tienes para cada uno de ellos, Señor. Que nos convirtamos todos en proclamadores de tu palabra, de tu evangelio a través de nuestra vida. Este hombre con su testimonio, siendo un hombre sano, presentándose como un hombre coherente, demostró las bendiciones que tú le diste, Señor. Cómo le salvaste del oprobio, de toda la situación que él vivía. Igualmente nosotros, Señor, te pedimos que sea con nuestra conducta, que podamos manifestar tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno
es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande. Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande. Incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.